Well, good evening. Buenas noches. You may notice that the two chapters we have as our text tonight Y tal vez noten que los dos capítulos que tenemos como nuestro texto esta noche have a common theme. tienen un tema en común. They're both dealing with the nature of Christian ministry. Ambos tratan con la naturaleza del ministerio cristiano. Hopefully, you'll see that as we go through our study. Y espero que esto lo vayan notando al ir avanzando en nuestro estudio. Obviously, we can't take every verse and pick it apart, Obviamente no podemos tomar cada versículo y irlo viendo por sus partes. but I want to share with you the main theme. Pero les quiero compartir los temas principales. And since this is a school Y como aquí es una escuela, that, what's the function? ¿cuál es la función? Is to train young men and women Es de entrenar a jóvenes y a señoritas for Christian ministry. para el ministerio cristiano. This ought to be of major concern to you, Y esto les debe de interesar how primordialmente. Paul describes the ministry. ¿Cómo es que Pablo describe al ministerio? Very practical Es muy práctico for any of us para cualquiera de nosotros who are involved in the ministry of the church. que estamos involucrados en el ministerio de la iglesia. You'll notice that Paul, in the first few verses of chapter 3, Notarán que Pablo en los primeros versículos del capítulo 3 is concerned that he has to speak to them as carnal le preocupa porque tiene que referirse a ellos como a carnales and not as spiritual. y no como espirituales. In fact, he identifies carnality with being a babe in Christ. De hecho, identifica el ser carnales como el ser niños o bebés en Cristo. I couldn't give you strong meat. No les pude dar carne o vianda fuerte I have to feed you with milk. y los tuve que alimentar con leche. So let's talk about that a minute. Vamos a hablar de eso por un minuto. It's important that we understand what Paul is not saying. Es importante que entendamos qué es lo que no dice aquí Pablo. He is not dividing Christians into two classes, No está dividiendo a los cristianos en dos clases. a carnal Christian who lives as a lost man Un cristiano carnal que viva como un perdido and a spiritual Christian y un cristiano espiritual who is on a higher level than the other type. que está en un nivel más alto que el otro tipo. Let me put it this way. Déjenme decírselos de esta manera. Every Christian Todo cristiano is partly spiritual es en parte espiritual and partly carnal, y es en parte carnal, right? ¿verdad? We saw in the last study that every Christian Vimos en el último estudio que todo cristiano has received the Holy Spirit, ha recibido el Espíritu Santo and the Holy Spirit has opened his eyes to see the wisdom of God y el Espíritu Santo ha abierto sus ojos para ver la sabiduría de Dios in the gospel. en el Evangelio. If you were here this morning in the midday session, Si estuvieron aquí en las conferencias de la mañana y de mediodía, you heard that. ya escucharon eso. But notice that Paul identifies carnality here with immaturity. Pero noten que Pablo identifica aquí la carnalidad con inmadurez. Now, there's a lot of possibilities here. Ahora, aquí hay muchas posibilidades. First of all, to be carnal Primeramente, el ser carnal is to have your eyes upon that which is outward rather than inward, es tener tus ojos sobre lo que es externo en lugar de lo que es interno. the physical rather than the spiritual. Lo físico en lugar de lo espiritual. For instance, Por ejemplo, in the book of Hebrews, en el libro de Hebreos we are told that under the law of Moses, se nos dice que bajo la ley de Moisés, men were made priests los hombres fueron hechos sacerdotes by a carnal commandment. bajo un mandamiento según la carne. What does that mean? ¿Eso qué quiere decir? Well, what qualified a priest under the Old Testament law? Pues bajo el Antiguo Testamento, en la ley del Antiguo Testamento, ¿qué era el requisito para ser sacerdote? It's simply your physical birth. Simplemente se trataba de tu nacimiento físico. What family are you born into? ¿En qué familia habías nacido? If you're a son in the family of Aaron, Si eras un hijo de la familia de Aarón, in the tribe of de Levi, la tribu de Leví,
you're going to be a priest. ibas a ser sacerdote. The qualification Las cualificaciones isn't spiritual, no son espirituales, it's purely physical. es puramente físico. So the Bible sometimes uses carnal in that sense. Y la Biblia a veces usa la palabra carnal en ese sentido, That we have our eyes on the physical thing, que tenemos nuestros ojos sobre la cosa física, the outward, lo exterior, rather than the spiritual. en lugar de sobre lo espiritual. And certainly the Corinthian church is doing that. Y ciertamente eso lo estaban haciendo los de la iglesia de Corinto. Remember the divisions in the church? ¿Se acuerdan de las divisiones en la iglesia? I'm of Paul, Yo soy de Pablo, I'm of Apollos, yo soy de Apolos, I'm of Cephas, yo soy de I'm Cefas, of Christ, yo soy de Cristo, and many of them claiming that this all came about determined by who baptized them. y muchos determinando esto en base a quién los había bautizado. Who was the man ¿Quién era el hombre responsible for my baptism? responsable de mi bautismo? Do you see the carnality here? ¿Ven ahí la carnalidad? I'm looking at a physical man Estoy viendo a un hombre físico doing an act that is physical, haciendo un acto que es físico, baptizing me, bautizándome, thinking that some spiritual status comes to me pensando que algún estado espiritual me viene from that physical act por ese acto físico performed by a physical man. hecho por un hombre físico. In other words, it is having your eyes fixed on the outward thing En otras palabras, es tener tus ojos puestos sobre lo exterior rather than the inward thing. en lugar de lo interno. And then notice the idea of Y immaturity, luego noten esta idea de inmadurez, being a babe. el ser un niño, un bebé. Paul is referring, because of the tenses of the Greek verbs here, Por el tiempo en los verbos griegos que hay aquí, Pablo se refiere, he is thinking of when he was first with them in Corinth. está recordando a cuando estuvo por primera vez con ellos en Corinto. That would have been some 5 or 7 years before the writing of this letter. Eso hubiera sido unos 5 a 7 años antes de que escribiera esta carta. Paul was the one who first brought the gospel there. Pablo fue quien primeramente llevó el evangelio a este lugar. They were converted, the first converts, Ellos fueron convertidos, los primeros convertidos, under his ministry. bajo su ministerio. They've been birthed. Ellos habían nacido. And the problem is babies don't come into this world full grown. Y el problema es que los bebés cuando llegan a este mundo no llegan ya desarrollados. We expect Christians Nosotros esperamos que cristianos at the beginning of their walk al inicio de su andar to be babes in Christ. sean bebés en Cristo. They're immature. Son inmaduros. And I have a little bit different angle on that than most commentators. Y yo tengo una perspectiva un poco distinta sobre eso que la mayoría de los Is comentaristas. the thing that I notice about babies Es que lo que yo noto en cuanto a bebés is how self-centered they are. es cuán autocentrados son. You ever thought about that? ¿Lo has pensado? I mean, the only thing a baby ever thinks about Lo único en lo que piensa un bebé is itself, es sí mismo, its own needs. sus propias necesidades. I'm hungry. Tengo hambre And I start crying y empiezo a llorar till you get up hasta que tú te and levantas bring me some milk. y me traes la leche. I start crying Empiezo a llorar because I'm sleepy porque tengo sueño and I want you to put me to bed. y quiero que tú me lleves a dormir. I start crying Empiezo a llorar because I want you to come change my diaper. porque quiero que me vengas a cambiar el pañal. You see, the baby is all wrapped up in O itself sea, el bebé está todo envuelto en sí mismo and in its own needs. y en sus propias necesidades. Isn't that right? ¿No es cierto? You expect the baby to get up and fix you breakfast? ¿Esperas que un bebé se levante y te prepare tu desayuno a ti? It doesn't work that way. Así no funciona. The baby expects you to get up and fix him breakfast. El bebé espera que tú te levantes y le des de desayunar a él. And you think about it. Y lo piensas, In the beginning of our Christian life, al principio de nuestra vida cristiana, we are self
focus. Estamos enfocados en nosotros, The blessings that we know en las bendiciones que conocemos. are so wonderful Son tan maravillosas because they're meeting our needs. porque están supliendo mis necesidades. We now Nosotros ahora have this wonderful life in Christ. tenemos esta vida maravillosa en Cristo. We have a cleansed conscience. Tenemos una conciencia limpiada. We have the enjoyment of the forgiveness of our sins. Tenemos el disfrute del perdón de nuestros pecados. We have the promise of eternal life, Tenemos la promesa de vida eterna of heaven. del cielo. Isn't life wonderful? ¿No es maravillosa esta vida? Look at what this did for me. Mira lo que esto hizo para mí. Now that's okay Y eso está bien in the beginning of your Christian walk. al inicio de tu andar cristiano. To enjoy the blessings that you have received. El disfrutar de las bendiciones que tú has recibido. But the Christian life Pero la vida cristiana is not a self-centered life, no es una vida centrado en uno mismo, centered on meeting our own felt needs. centrado en suplir nuestras necesidades percibidas. The Christian life is about us La vida cristiana se trata de nosotros being conformed into the image of Christ. siendo conformados a la imagen de Cristo. And what did he do? ¿Y él qué hizo? Was he concerned about his own felt needs? ¿Estaba él preocupado por sus propias necesidades percibidas? Instead, he laid aside No, él puso a un lado his rights, sus derechos, his comforts, sus comodidades, his blessings, sus bendiciones and went to a cross y fue a una cruz and laid down his life for others. y ahí puso su vida por otros. You see, it's okay to be a baby Y está bien ser un bebé for a while, por un ratito, but it's expected that you learn and you grow, pero se espera que aprendas y que crezcas. and ministry is not about your needs being met, Y el ministerio no se trata de que tus necesidades sean suplidas, but you meeting the needs of others. sino se trata de ti supliendo las necesidades de otros. Do you see where this is? By the way, this is what you're supposed to be aspiring to. Y esto es a lo que deben de aspirar ustedes, jóvenes. It's okay to be a baby Está bien ser un bebé at the beginning, al principio, but it's expected that you grow up pero se espera que crezcas and that you mature. y que madures. And Paul is saying 7 years ago it was okay to be a baby, Y Pablo está diciendo, hace 7 años estaba bien que fueran ustedes bebés, but I still feel like I'm having to react with a bunch of babies. pero todavía al día de hoy siento que estoy teniendo que reaccionar hacia un grupo de bebés Because of the fact that you have these divisions por causa de este hecho que tienen ustedes estas divisiones over such childish things, sobre cosas tan infantiles, outward things, cosas externas, and you don't see the spiritual reality behind it. y no ves la realidad espiritual tras ello. Notice down in verse 5 Noten en el versículo 5 that Paul now speaks of himself and Apollos. que Pablo ahora habla de sí mismo y de Apolos. And it would seem, what do we know about Apollos? Ahora, ¿qué You es lo thought que about- sabemos de Apolos? I mean, who is this guy? ¿Quién es este hombre? When Paul was in Ephesus, Cuando Pablo estaba en Éfeso taught there, y enseñó ahí, and then went on his way, y luego fue por su camino. remember Aquila and Priscilla, this couple that he worked with in Corinth, ¿Se acuerdan de Aquila y Priscila, esta pareja con la que trabajó en Corinto? all of them relocated to Ephesus. Todos se reubicaron en Éfeso. Paul had a long ministry there. Pablo tuvo un largo ministerio ahí. And when he left, Y cuando se fue de allí, another man named Apollos otro hombre llamado Apolos came to Ephesus llegó a Éfeso from Alexandria. y él venía de Alejandría. Alexandria was one of the great cities of the Roman Empire, Alejandría era una de las grandes ciudades del Imperio Romano, located in Egypt. ubicado en Egipto.
it was basically a Greek city Básicamente era una ciudad griega in Egypt, en Egipto, founded by Alexander the Great. fundado por Alejandro Magno. It was a place of higher learning. Era un lugar de aprendizaje And here superior. came this man Apollos. Y aquí viene de allá este hombre Apolos. He is described to us as mighty in the scriptures, Se le describe como poderoso en la palabra. and he was eloquent. Y era elocuente. Now think about that. Ahora piensen en eso. What did Paul tell us in the last session? ¿Qué nos dijo Pablo en la sesión que aprendimos en la conferencia He pasada? didn't come with excellency of speech. Que él no había ido con excelencia de palabras, o Remember, sabiduría humana, fear and trembling. sino que llegó con temor y temblor. And here comes a man Pero ahora who has a gift of eloquence. Ahora viene un hombre con un don de elocuencia. I mean, Paul, as strange as it seems to us, Pablo, cuán extraño nos parezca a nosotros, seemed to have the reputation parecía tener la reputación of not being a very good preacher. de no ser tan buen predicador. In 2 Corinthians, En 2 de Corintios, we haven't got there yet, todavía no llegamos allá, but the scuttlebutt, the rumor, pero el rumor was that Paul's letters are mighty and powerful. era que las cartas de Pablo eran poderosas y fuertes, But in person, pero que en persona he's lowly and contemptible. él era bajo y menospreciable. He is not an eloquent speaker. No es un orador elocuente. Doesn't that sound strange? ¿No les parece muy extraño? I mean, you know, we think of these heroes, Pensamos de estos héroes, champions, campeones, they're these big tough guys. estos hombres fuertes They always have the good hair. que siempre tienen bastante cabello. And tradition Y la tradición tells us that Paul was short, nos dice que Pablo era chaparrito, about 4 feet 11 inches. That's about 5 feet. What would that be? como 1.50 medía, Short guy chaparrito and bald headed. y calvo. Now, personally, Ahora personalmente, I find that very attractive. eso se me hace muy atractivo, But that's not how the world thinks. pero no es así como piensa el mundo. And so you have this contrast. Entonces hay este contraste. Paul, who is not a good speaker, Pablo, quien no es un buen orador, has powerful letters, cartas poderosas, but his bodily presence is contemptible. pero su presencia física menospreciable. And Apollos, Y luego Apolos, this eloquent, este elocuente, polished pulido, orator. orador. So you got the two extremes, you see. Entonces tienes los dos extremos. And notice how Paul describes himself and Apollos. Y noten cómo Pablo se describe a sí mismo y a Apolos. It's not that I'm great and he's not, No es que yo sea grande y él no, or he's great and I'm not. ni que él sea grande y yo no. Who are we, verse 5? ¿Quiénes somos nosotros en el versículo 5? We're simply ministers, servants by whom ye believe. Somos simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído. Even as the Lord gave to every man. Así es según lo que a cada uno concedió el Señor. You notice what he's saying? Noten lo que dice. We don't make the convert. Nosotros no somos quienes hacemos los convertidos. God makes the convert. Dios hace los convertidos. He may use our ministry to do it, Él puede usar nuestro ministerio para hacerlo, but converts are not the result of us. pero los convertidos no son resultado de nosotros, They're the result of God. son el resultado de Dios. And so God has given to each of us Entonces Dios ha dado a cada uno de nosotros converts convertidos through our ministry. a través de nuestro ministerio. We are simply servants. Nosotros somos simplemente siervos. You've got your eyes in the wrong place. Se están fijando en el lugar equivocado. If you go into a restaurant, Si entras a un restaurante, you have a waiter or a waitress hay un servidor, un mesero, una mesera who comes to serve you. que viene para servirte. There's a threefold sense in which they are servants. Y hay un triple sentido en el que ellos sirven. They serve their boss. Sirven a su jefe, a su patrón, ¿verdad?
He's the guy that writes the paycheck. Él es el que les va a dar su sueldo. So they serve the boss, Entonces sirven a su jefe, they serve the public, sirven al público, the customers, a los clientes and they serve the food. y sirven la comida. And what makes a great restaurant? Y ahora, ¿qué es lo que hace que un restaurante sea excelente? It's the food. Es el alimento, la comida. Now, we enjoy having a good servant, Ahora, disfrutamos de tener un buen servicio, but the best servant pero el mejor siervo is one who is never noticed. es uno que no se le nota. They come and put your plate, Vienen, te ponen tu plato, they come and get it out. vienen y lo llevan. They don't come now. I want to tell you about my life. No vienen y te dicen, oye, te quiero platicar de mi I vida. want to tell, I'm your waiter or your waitress. Soy tu mesero, tu mesera. Let me tell you about my day. Déjame decirte cómo me ha ido el día de hoy. We don't want to hear about your day. No queremos oír de tu día. We want the food, Queremos la comida, right? ¿no? And so Paul is using this as an illustration. Entonces Pablo aquí está ilustrando. That's the nature of Christian ministry. Esa es la naturaleza del ministerio cristiano. We're there to serve the food. Estamos ahí para servir la comida. We didn't cook it. Nosotros no la cocinamos. We didn't buy it. Nosotros no la compramos. We're just bringing it to you. Solamente te la estamos haciendo llegar. You see the sense? ¿Ven ese sentido? And so notice in verse 6, Entonces noten en el versículo 6, he used an agricultural metaphor here. usa aquí una metáfora agrícola. I planted the seed, Yo planté la semilla, Apollos watered the seed, Apolos regó la semilla, but it was God who made the seed to grow. pero fue Dios el que lo hizo crecer. We have our functions. Tenemos nuestras funciones. I was the planter, Yo era el plantador, Apollos watered, Apolos fue el que regó, but the field does not belong to us. pero el campo no es nuestro. We're the worker. Nosotros somos labradores, We're the employees somos los empleados of the one who owns the field. de aquel que es el dueño del campo. The fruit of the field Y el fruto del campo belongs to him, le pertenece a él, not us. no a nosotros. Now, this is Christian ministry, folks. Ahora, hermanos, este es el ministerio cristiano. You get a picture of what our role is. Ya están empezando a ver un cuadro de lo que es nuestra función. And notice he says that the one that plants and waters, they're not the main thing here. Y noten cómo él dice que el que planta y el que riega, ellos no son lo principal. God could have called other people to that role. Dios pudo haber llamado a otros a ese papel. The important thing is God, notice in the last part of verse 7, Lo the importa- God who gives the increase. Lo importante, como dice la parte final del 7, es que Dios es el que da el crecimiento. And then in verse 8, very important, Y 9, el versículo 8, muy importante. both the planter and the one who waters Tanto el que planta y el que riega are all one. son uno. Paul is saying there is no division between myself and Apollos. Pablo está diciendo, no hay división alguna entre yo y Apolos. We both work for the same master. Ambos trabajamos para el mismo amo. We're working in the same field. Estamos trabajando en el mismo campo. I had a function. Yo tuve una función, He had a function. él tuvo una función. But the fruit all belongs to God. Pero el fruto todo le pertenece a Dios. And the power that makes the fruit in the first place Y es el poder de Dios que produce el fruto de por sí. is all of God. Es todo de Dios. And then in midstream, Y luego, justo a la mitad de esto, Paul flips his illustration Pablo voltea su ilustración. in verse 9. En el versículo 9, From agriculture pasa de la agricultura to construction. a la construcción. All of a sudden, we're no longer planting seed, De repente ya no estamos sembrando semillas, we're building a structure. estamos construyendo un edificio. And the structure we're building Y el edificio que estamos construyendo is the church. es la iglesia. So now Paul illustrates the thing he's talking about by
the act of building. Y ahora Pablo ilustra esto de lo que está hablando como el construir el edificio. He's the one, he says, who laid the foundation. Él es el que puso el fundamento. Now, in building a building, Ahora, al construir un edificio, what comes first? ¿qué es lo primero que hay que poner? The roof? ¿El techo? No, No, the foundation. el fundamento. And so in time, Paul was the one there first, Entonces, en cuanto a tiempo, Pablo fue el primero en llegar. and he laid the doctrinal foundation Y él puso el fundamento doctrinal for the church. para la iglesia. He's like a master builder, an architect, Él es, the word in Greek, él es como el perito arquitecto o constructor, who both designs and begins the construction. quien diseña y comienza la construcción. Now he says there's another builder Ahora dice, viene otro who constructor is building upon the foundation that he laid. que está edificando sobre el fundamento que él puso. And that other laborer would be Apollos, Y ese otro trabajador sería Apolo, who came after Paul quien vino después de Pablo and built on the foundation that Paul laid. y construyó sobre el fundamento que puso Pablo. But he tells us that every man is responsible for his labor, Pero dice que cada hombre es responsable por su labor, what he does in the church. por lo que él hace en la iglesia. And he gives us an example in verse 12 and 13 Y en los versículos 12 y 13 nos da un ejemplo of two possibilities. de dos posibilidades. Notice the building materials in verse 12. Noten los materiales de construcción en el Yeah. versículo 12. Gold, silver, and precious stones, Hay oro, plata, piedras preciosas and wood, hay, and stubble. y luego madera, heno y hojarasca. And he says that your work is going to be tested by fire. Y dice que tu obra va a ser probada con fuego. Okay, if you have those 6 materials, Ya vieron estos 6 materiales. which ones are going to be consumed by the fire? ¿Cuáles se van a consumir con el fuego? It's not the gold, silver, and precious stone. No es el oro, plata y piedras preciosas, It's the wood, hay, and stubble. sino que es la madera, heno y hojarasca, Correct? ¿verdad? And what he's saying is that the builder will be rewarded, the laborer will be rewarded Y lo que está diciendo es que el constructor, el trabajador va a ser recompensado according to what remains after it has been tested by fire. de acuerdo a lo que permanece después de ser probado por fuego. Now, there's a lot of different opinions on this text. Ahora hay muchas opiniones distintas sobre este The texto. Roman Catholics, by the way, Los católicos romanos, a propósito, claim that this text dicen que este texto is the basis of their teaching on purgatory, es la base para su enseñanza sobre el purgatorio. which is ridiculous. Y eso es algo ridículo. It's not the person who's being tested by fire, No es la persona que está siendo probada con fuego, it's his works Sino that que- are being tested by fire. sino que son sus obras las que están siendo probadas. And he's being rewarded by the works that remain. Y está siendo recompensado por las obras que permanecen. Now, what does it mean for these building materials to be built on the church, on the foundation? Ahora, ¿qué significa el que estos materiales de construcción sean edificados en el fundamento? If we think of the church as a spiritual building, Si pensamos en la iglesia como un edificio espiritual with Christ as the foundation, y que Cristo es el fundamento, in some places, en algunos lugares the stones that are placed on that foundation las piedras que son puestas sobre ese fundamento represent believers. representan creyentes. That's how Peter uses this illustration. Así es como Pedro usará esta ilustración. And so some interpret this as false converts Entonces algunos interpretan estos como falsos convertidos, being admitted into the church. siendo admitidos en la iglesia. That's the wood, hay, and stubble. Y que esos serían los de la madera, heno y hojarasca. I see it as a little broader than that. Yo lo veo de una forma un poco más amplia. That basically that this would imply anything from laying a false foundation
Esto implicaría cualquier cosa desde poner un fundamento falso to introduce false members into the church, o introducir falsos miembros en la iglesia, to teach false doctrine in the enseñar church, falsa doctrina en la iglesia, to introduce false practices into the church, el introducir prácticas falsas a la iglesia. is to desecrate Y esto es desecrar this temple, este templo. which the church is, Y eso es la iglesia, a spiritual temple of God. un templo espiritual de Dios. Oh, I wish we could just sort of camp here for a little bit, Quisiera que pudiéramos usar mucho tiempo para but we esto, dare not do so. pero no podemos hacerlo. But you get the idea Pero esa es la idea, that the minister que el ministro has the responsibility tiene la responsabilidad of using proper materials de usar los materiales apropiados that will withstand the fire of judgment, que resistirán el fuego del juicio and he will suffer loss. y sufrirá pérdida. Now it's not saying he's not going to be saved, Ahora no dice que no va a ser Notice salvo, noten eso. not going to lose his salvation, No va a perder su salvación, but he will lose his reward pero sí perderá su recompensa for all that is false that is built upon the foundation. por todo lo falso que haya sido edificado sobre el fundamento. The subject of rewards, Ahora, este tema de las Is very recompensas interesting. es muy interesante because it sort of goes against our notion of the grace of God. porque como que va en contra de nuestra idea de la gracia de Dios. Why am I being rewarded ¿Por qué estoy siendo recompensado for that which is of God's grace? por aquello que es de la gracia de Dios? But we can't deny the fact Pero no podemos negar el hecho that the Bible teaches de que la Biblia enseña that the Christian will receive reward que el cristiano sí recibirá recompensa for his labor. por su labor. Remember, Jesus gave us the parable, say, of the pounds, ¿Se acuerdan de Jesús dando la parábola de las minas? as the 3 servants, Tenía los 3 siervos, each given 10 a pounds. cada uno les dio 10 minas. One went out and earned 10 more pounds. Uno salió y ganó otras 10. What'd the master do when he came back? ¿Qué hizo el amo cuando regresó? You've been faithful with these 10 pounds. ¿Has sido fiel con estos 10? I'll make you ruler over 10 cities. Yo te haré gobernar sobre 10 ciudades. You notice the labor is rewarded all out of proportion to his service. Claro que podemos notar que la recompensa está totalmente desproporcional a lo que él estuvo administrando. And the amazing part, Y lo maravilloso it wasn't the servant's money in the first place. es que ni siquiera era dinero del siervo para empezar. It's the master's money. Era el dinero del amo. It's not the servant having to come up with 10 pounds. No es el siervo que tenía que buscar sacar otras 10 minas, The master placed 10 pounds in his possession. sino que el amo le puso esas 10 minas en su posesión, And he went out and used it to make his master 10 more pounds. pero salió y usó esas para ganarle otras 10 a su And amo. yet, in spite of that, Y sin embargo, a pesar de ello, God rewards him. Dios le recompensa. Some say that this is an illustration of God's grace upon grace. Algunos dicen que eso se trata de una ilustración de gracia de Dios sobre gracia. God rewards us Dios nos recompensa for that which began in his grace. por aquello que comenzó en su gracia. Trying to figure how to make that clear. Estoy tratando de ver cómo aclararles más eso. In other words, God looks at you do something En otras palabras, Dios te ve hacer algo that pleases him que le agrada and says, I'm going to reward him y dice, voy a recompensarlo for what he's done, por lo que ha hecho, irrespective of the fact sin importar el hecho that it was by his grace de que fue por su gracia that he did it in the first place. que lo hizo para empezar. He gives grace Él da gracia
to make us fruitful servants, para que seamos siervos fructíferos, and rewards us with grace y luego nos recompensa con gracia when we're fruitful. cuando somos fructíferos. You see the principle? ¿Ven ese principio? He lavishes us Él derrama abundantemente with his grace. su gracia. Grace upon grace. Gracia sobre gracia. You remember Paul will write in 1 Corinthians 15, ¿Se acuerdan Pablo escribiendo allá en 1 Corintios 15? trust me, Confíen, we will get there. llegaremos a ese pasaje. And there he says, by the grace of God, I am what I am. Él ahí dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. The fact that I'm a Christian, El hecho de que soy the cristiano, fact that I'm an apostle, el hecho de que soy un is apóstol, not due to me. no es debido a mí, It's all by God's grace. es todo por la gracia de Dios. And then he says, yet I labored more than they all. Pero luego dice, aún así yo trabajé más que todos. You hear what he's saying? ¿Escuchan lo que dice? I worked, Yo I trabajé, labored for Christ yo me esforcé, me laboré por Cristo more than the other apostles. más que los otros apóstoles. And you say, hey, Paul, I'm Entonces dices, oye Pablo, anda, very proud of myself here. estás orgullosito, ¿verdad? And then he adds these words, Pero luego añade estas palabras, yet not I, mas no yo, but the grace of God which Sí. was with me. sino la gracia de Dios en mí. It was grace that put me in this position in the first place. Fue la gracia la que me trajo esta posición para empezar. And it was grace that made me fruitful Y es la gracia que me hizo fructífero and obedient. y obediente. So you see, then to be rewarded Entonces luego el ser recompensado for his labors por sus trabajos is grace es gracia upon. sobre gracia. And so as we come to the end of this chapter, Entonces al llegar al final de este capítulo, Paul is going to remind you that he gets back in verses 18 and 19 and 20 to the subject of wisdom. regresa al tema de la sabiduría en los versículos 18 al 20 And he's saying to the church, y le está diciendo a la iglesia, don't think like natural man thinks. no piensen como piensa el hombre natural. Natural man heaps all the praise El hombre natural pone toda la alabanza upon the performer, sobre el que lo está desempeñando, upon the laborer. sobre el trabajador, el labrador. Get your eyes off of man Y dice, quita tus ojos del hombre onto the God y ponlo en el Dios who is behind the labor. que está detrás del trabajador. And remember that everything in the Christian ministry Y recuerda que todo en el ministerio cristiano is designed for you. está diseñado para ti. The ministry is designed to give service to the church. El ministerio está diseñado para dar servicio a la iglesia, Not the other way around. no al revés. You're not here for me. Tú no estás aquí para mí, I'm here for you. yo estoy aquí para ti. I've come to serve you. Yo he venido para servirte a ti. And so he says it doesn't matter who it is. Entonces dice, no importa quién In sea. verse 22, En el versículo 22, whether it's Paul or Apollos sea Pablo o sea Apolos, or Cephas or Peter o Cefas o sea Pedro, or the world or life or death, el mundo, sea la vida o sea la muerte, everything that is happening todo lo que está sucediendo in this life is happening for your benefit. en esta vida está sucediendo para tu beneficio. And the ministry in the church Y el ministerio en la iglesia is designed to benefit you. está diseñado para beneficiarte. I'm afraid that oftentimes in the New Testament church, Temo que muchas veces en la iglesia del Nuevo Testamento, the Christian minister el ministro cristiano looks at his congregation ve a su congregación as there for him. como que están ellos ahí para él. They've come to hear me. Ellos vienen para oírme a mí. They've come for my benefit. Ellos han venido para mi beneficio.
And when I see someone walk through the door, Y cuando veo a alguien que entra por la puerta, the first thing I think is, lo primero que pienso es, I wonder what they can do for me. me pregunto, ¿qué pueden ellos aportar para mí? And that's the exact opposite of what the church is to be. Y eso es exactamente lo opuesto a cómo debe ser la iglesia. When a stranger walks through the door Cuando entra un extraño por la puerta into the church, a la iglesia, my first thought mi primer pensamiento ought to be this: debe de ser este. what can I do for them? ¿Qué puedo yo hacer por él? They're not here to serve me. Ellos no están aquí para servirme a mí. I'm here to serve them. Yo estoy aquí para servirle a ellos. So as we go into chapter 4, Entonces, al pasar al capítulo 4, Paul continues this train of thought. Pablo sigue con este pensamiento. He says, let men think of us, and he's using himself and Apollos, Dice que téngannos o piensen de nosotros los hombres, está refiriéndose a él y a Apolos, as both as Christ's ministers, ambos como ministros his servants, o servidores de Cristo and as stewards of the mysteries of God. y administradores de los misterios de Dios. Remember earlier ¿Recuerdan antes that the gospel que el Evangelio was described as the mystery fue descrito como el misterio that God has revealed to us? que Dios ha revelado a nosotros? You see what Paul is saying? ¿Ven lo que Pablo está diciendo? Do you know what a steward is? ¿Saben qué es un administrador? It's not a word used very much these days, No es una palabra que se use mucho hoy en día, but it is the servant of a master pero es el siervo de un amo who the master puts in charge al cual pone el amo como el encargado of some of his resources de algunos de sus recursos or some of his business. o algo de sus negocios. For instance, a very rich man Por ejemplo, un hombre muy rico may make one of his servants quizá haga que uno de sus the siervos steward of his cattle. sea el administrador o mayordomo sobre su ganado. He may make another steward Quizá haga a otro administrador as the steward of his sheep. como el administrador de sus ovejas. Another servant may be the steward of his vineyard. Y otro siervo podrá ser el administrador de sus viñedos. Now remember, these things all belong to the master. Ahora recuerden, todas estas cosas le pertenecen al amo, al dueño. But the master is placing his business Pero el amo está poniendo sus negocios in the hands of a servant en las manos de un siervo, who is expected to manage it el que se espera que lo administre in a way that benefits the master. de una manera que va a beneficiar al amo. You get the picture? ¿Ya ven esa ilustración? The steward then is a manager El administrador es un como gerente of something that doesn't belong to him. de algo que no le pertenece, It belongs to another. le pertenece a otro. In this case, En este caso, the steward is the manager of the mystery of God. el administrador es el que maneja el misterio de Dios, It's the gospel. es el evangelio. I often tell people, Muchas veces le digo a las personas, you have to understand, tienes que entender, I don't write my own material. yo no escribo mi material. I've really got the easiest job in the world. Realmente tengo el trabajo más fácil del mundo. I'm just taking what God has given me Simplemente estoy tomando lo que Dios me ha dado a mí and passing it on to you. y se los estoy pasando a ustedes. I'm not trying to be original, Yo no estoy tratando de ser original, not trying to be clever. no estoy tratando de ser astuto. I'm just trying to be clear and accurate Yo solamente estoy tratando de ser claro y preciso in conveying to you en comunicarte a ti what God has taught me. lo que Dios me ha enseñado a mí. I'm like the mailman. Yo soy como el cartero. I've got a message. Traigo un mensaje. It's not my message. No es mi mensaje, It's somebody else's message. es el mensaje de otro. But I am delivering this message Pero yo estoy entregando este to mensaje you. a ti. That's the Christian minister's job. Ese es el trabajo del ministro cristiano. And my job is not to alter the message. Y mi trabajo no es alterar el mensaje.
I look inside. Me fijo adentro. Oh, this is going to make them sad. No, esto los va a poner tristes. So I'm going to rewrite this Entonces voy a escribir esto de otra forma, where they won't be so sorrowful. para que no estén tan contristados. Or perhaps O quizá I alter it and say, I'm going to tell them they've won $1 million. lo voy a alterar y voy a decir que se ganaron $1,000,000. Make them happy. Los va a hacer felices. The mailman's job El trabajo del cartero is not to alter the message. es no alterar el mensaje Is to deliver the message y es entregar el as mensaje clearly as he possibly can. tan clara y precisamente posible. That's our job Ese es nuestro trabajo as Christian ministers. como ministros cristianos. We're not trying to dress it up No estamos tratando de revestirlo and we're not trying to tone it down. y no estamos tratando de rebajarlo. And if you get the message Y si tú recibes el mensaje and it says you've won $1 million, y dice que ganaste $1,000,000, you may come and throw your arms around my neck tal vez vengas y me des un abrazote and give me a great big hug. y me abraces fuerte. Thank you, thank you. Le digas gracias, gracias. But wait a minute. Pero espérame tantito. I'm just the messenger. Yo soy solo el mensajero. You got your eyes in the wrong Te place. estás poniendo tus ojos en el lugar equivocado. That's what's going on in Corinth. Y eso es lo que pasaba ahí en Corinto. That's what goes on in churches Y today. eso es lo que pasa en las iglesias hoy. Your eyes are on the man Tus ojos están sobre el hombre and not on the message y no sobre el mensaje and the one who sent the message. y aquel que envió el mensaje. There's a wonderful verse here. Hay un versículo maravilloso ahí. Again, I'm hurrying. Nuevamente me estoy apresurando, But verse 7, pero el versículo 7 oh, you ought to memorize this. deberían de memorizárselo. Paul says, for who makes you to differ from another? Dice Pablo, porque ¿quién te distingue o qué hay diferencia entre ti y otro? Who made you to differ? ¿Quién te distingue? We can ask that question as far as salvation is concerned. Podemos hacer esa pregunta en cuanto a la salvación. Here's one man going to heaven. Aquí hay un hombre que va al cielo Here's another man going to hell. y aquí hay otro hombre que va al infierno. Tell me who made the difference. Dime, ¿quién hizo la distinción? You remember how in the first chapter, ¿Se acuerdan cómo en el primer capítulo some hear the gospel, algunos oyen el evangelio they hear it as foolishness. y lo oyen como locura? Another man hears the gospel, Otro hombre oye el evangelio and it's the power of God to salvation. y es el poder de Dios para salvación. Dime, Who makes the difference? ¿quién hizo la distinción, la It's a diferencia? rhetorical question, Ahora, I understand. Entiendan que es una pregunta retórica. You're supposed to know the answer. Se supone que debes de saber la respuesta. In my first pastorate years ago, En mi primer pastorado hace muchos años, I had a lady in the church había una mujer en la iglesia who would always answer my rhetorical question, que siempre contestaba cuando yo hacía una pregunta retórica. which was okay, Y bueno, pues estaba bien, except when she got it wrong. excepto cuando se equivocaba en la That respuesta. wasn't okay. Eso ya no estaba bien. But this is rhetorical. You're supposed to know. Pero tú debes de saber What did Paul tell us? qué es lo que Pablo nos dijo. It's God who calls Es Dios el que llama, that makes the distinction. lo que hace la distinción. And here you're supposed to Y know, aquí tú debes de saber when it comes to heaven and hell, que cuando se trata del cielo y del infierno, who made the difference? ¿quién hizo la diferencia? God did. Dios la hizo. But let's apply this not to salvation, but to Christian ministry, which is how Paul is using it here. Pero apliquemos esto no a la salvación, sino al ministerio cristiano. Y aquí así es como lo está usando. You say, I have a natural intelligence. Tú dices, es que yo tengo una inteligencia natural. Who gave you that intelligence? ¿Quién te dio esa inteligencia? Who made you smart? ¿Quién te hizo listo? Who gave you that ability? ¿Quién te dio esa capacidad? You say, man, I can preach Tú dices, like hombre, Apollos. yo puedo predicar como Apolos. Who gave you that gift? ¿Quién te dio ese don? Who made you that way? ¿Quién te hizo de esa manera? Let's read the rest of the verse. Leamos el resto del versículo. Not only who makes you to differ from another, No solo quién te distingue o quién te difiere de otro,
But what do you have that you did not receive? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? That every talent, Cada talento, every ability, cada capacidad, every blessing you have cada bendición que tú came tienes from someone else. vino de otro. God gave you that gift, Dios te dio ese don, that ability, esa capacidad, that function. esa función. God made you that way. Dios te hizo de esa manera. And notice the rest of the verse. Y noten el resto del versículo. Now, if you received it, Ahora, si lo recibiste, why are you boasting ¿por qué te glorías? as though you didn't receive it? Como si no lo habías recibido. You talk about a humiliating verse. ¿Quieres hablar de un versículo que en verdad nos humilla? That every ability Que toda habilidad that you and I have que tú y yo tenemos was a gift from God. fue un don de Dios, un regalo de Dios. God made us that way. Dios nos hizo así. You know, some He made rich. Algunos los hizo ricos. Some, like me, gave good looks. Algunos, como yo, nos dio un buen aspecto. But we're not responsible for that. Pero nosotros no fuimos responsables por ello. He didn't give you much sense either. Y dices, tampoco le dio mucho sentido, hermano. You understand? ¿Entiende? Every good thing comes down from where? Toda buena dádiva, toda cosa buena desciende de dónde? From the Father above. Del Padre arriba. Are you strong? ¿Eres fuerte? Where's that strength come from? ¿Esa fuerza de dónde viene? From above. De lo alto. Are you smart? ¿Eres inteligente? Where does that intelligence come from? ¿De dónde viene esa inteligencia? From above. De lo alto. That's the principle here. Ese es el principio aquí. That whatever we are, Que lo que sea que somos, we are by the grace of God. lo somos por la gracia de Dios. Quit boasting, Deja de jactarte, bragging de gloriarte like the natural man. como el hombre natural. You know, the athlete. ¿Saben? El atleta. I'm thinking of, I'm sorry, I don't watch much soccer. Lo siento, no veo mucho fútbol mexicano Don't really understand it. porque realmente no lo entiendo. But I do understand Pero sí entiendo that you have your heroes, que tienen sus héroes, your champions. sus campeones. And man, you glory Y se gloria in their abilities, en sus capacidades, right? ¿verdad? You cheer them on. Les echan porras. But do you ever think of the fact that it's God that made them that way? Pero alguna vez te pones a pensar que fue Dios el que los hizo así. And do they ever think of the fact Y en algún momento ellos lo piensan, that it's God who made them? que fue Dios quien los hizo así. Okay, so let's try to bring this to a conclusion. Bueno, vamos a tratar de concluir estas cosas. Paul is trying to straighten out Pablo está tratando de corregir the Corinthians' misconception esta mala concepción de los corintios of gospel ministry. en cuanto al ministerio del evangelio. And he's saying that you've got it wrong, you've got it backwards, Y les está diciendo, ustedes lo tienen mal, lo tienen al revés. that you're looking at function in the church Están viendo la función en la iglesia as that which elevates them como aquello que les eleva, rather than that which puts the responsibility to serve. en lugar de ver que es aquello lo que los pone bajo responsabilidad para servir. Do you know what irony is? ¿Saben qué es una ironía Or sarcasm? o sarcasmo? What follows in verse 8 down through the next few verses Lo que sigue en los versículos 8 y en adelante is full of it. está lleno de eso. Paul is mocking their conception of Christian ministry. Pablo está burlándose de su concepto del ministerio. He's saying you're looking at the gospel minister Está diciendo, ustedes están viendo al ministro del evangelio like the executive in a corporation. como si fuera un ejecutivo en una corporación, They've worked themselves up to this rank. que han trabajado y han llegado hasta ese rango.
They are now in this high position Ahora están en esta posición alta of authority de autoridad, that they can boss everybody around. de que pueden mandar a todo mundo. And your aspiration Y su aspiración is to work your way up the ladder, es trabajar, ir escalando to be the ruler, para ser el to gobernante, be the one on top. para ser el de arriba. And he says, do you realize how different that is from the apostles? Y dice, ¿se dan cuenta cuán distinto es esto a los apóstoles? In the order of things, apostles are always placed first. En el orden de las cosas, los apóstoles siempre son puestos primero. But he says in verse 9, Pero dice en el versículo 9, you look at the apostles, dice, pero ustedes están viendo a los it apóstoles, seems we're all appointed to death. parece que todos estamos sentenciados a muerte. If you take the original apostles, if church tradition is true, Si la tradición de la iglesia es verdad, los apóstoles originales, every single one of them died a violent death, cada uno de ellos murió una muerte violenta, except perhaps for the apostle John. exceptuando quizá el apóstol Juan. He had it easy. A él le fue facilito. Exiled to Patmos in his old age. Exiliado a Patmos en su vejez. Dipped one time in boiling oil, if the Fue- stories are correct. Si las historias son ciertas, fue sumergido una vez en aceite hirviendo. Is that working your way to the top? ¿Es esa la manera de llegar a la cumbre? Oh, wish I could be an apostle. ¿Cómo quisiera ser un apóstol? What kind of retirement do they have? ¿Qué tipo de jubilación tienen los apóstoles? Don't know. No sé. They never lived long enough. Nunca vivieron lo suficiente. These are the leaders. Estos son los líderes. These are apostles. Esos son apóstoles. And Paul says we're mocked. Y Pablo dice, somos burlados, We're humiliated. somos humillados, We're looked at as trash and garbage. somos vistos como escoria y como basura. The world hates us. El mundo nos aborrece. Well, that's what Jesus told them. Bueno, pues eso fue lo que Jesús les dijo. The world hates me. El mundo me aborrece a mí, He's going to hate you. los va a aborrecer a ustedes también. And that's what Paul is saying. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Well, we've worked our way to the top all right. Sí que llegamos a la cima nosotros. Verse 12, Versículo 12. we labor, Nos trabajamos. working with our hands. Fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Do you remember when Paul came to Corinth? ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Corinto? What did he do? ¿Qué hizo? He went to work Se puso a trabajar with Aquila and Priscilla con Aquila y Priscila in their tent making. en hacer las carpas. He had to support himself Él tenía que sustentarse while he was ministering to the church. mientras ministraba a la iglesia. Notice he says we're reviled, we're persecuted. Noten cómo dice que nos difaman, nos persiguen, Do you imagine by this time the people in Corinth are feeling about this tall? se imaginan cómo se sienten ahorita los de Corinto, se sienten así chiquititos con esto. You act like you're reigning Ustedes actúan como si estuviesen reinando, kings, como reyes. and the apostles are suffering Y los apóstoles están sufriendo for the cause of Christ, por la causa de Cristo, for the sake of others. por causa de otros. Paul is pouring his life Pablo está derramando su vida into the life of the church of Corinth. en la vida de la iglesia en Corinto. He's not demanding that they serve him, No está demandando que le sirvan, pay him. que le paguen. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? Oh my. This thing of Christian ministry is Este asunto del ministerio cristiano scary asusta because of what is demanded. por causa de lo que se demanda. We are to be, and Paul will say, be ye, in verse 16, imitators of me. Dice en el versículo 16 que hemos de ser, y dice, os ruego que me imitéis. Do you see how I did it ¿Vieron cómo yo lo hice? when I came to Corinth? Cuando yo fui a Corinto, When I came to bring the gospel to you? cuando yo fui para llevarles el evangelio.
We're not there, but 2 Corinthians even makes it plainer. No estamos ahí, pero segunda de Corintios todavía lo dice más claramente. And again, Paul is mocking them. Y nuevamente ahí Pablo se burla de ellos. And these Christian leaders who would try to be the big guy, Y de estos líderes cristianos que querían ser los superhombres, throwing their weight around. empujando a los demás. And Paul says, look at here, everything I do. He said, one thing I got on them, Y Pablo dice, pues una cosa que tengo que ellos no, they've never been arrested as many times as I have. ellos nunca fueron arrestados tanto como yo. Imagine putting that on your job resume. Imagínate poner esto en tu currículo. I've been arrested more times than anybody else that works for you. He sido arrestado más veces que ningún otro que trabaja para ti. Everywhere I go, I'm beaten. A donde quiera que voy soy azotado. I'm given stripes by my own people. Mis propios paisanos me dan de latigazos. I suffer hardship Sufro penalidades on the journeys, en los viajes, dangers from robbers, peligros de ladrones, danger from storms, peligros de tormentas. and every boat I get on Y cada nave en la que me subo goes straight to the bottom. se hunde derechito. Shipwrecked Naufragio. over and over again. Una y otra vez. And he wrote that Y escribió eso before the last trip he made to Rome, antes del último viaje a Roma, when once again cuando una vez más the ship went to the bottom. la embarcación naufragió. I got on an airplane one time. Yo me subí en un avión una vez A lady sat down next to me. y una mujer estaba sentada junto a mí She asked me what I did. y me preguntó qué hacía yo. I said, well, I'm a pastor. Le dije, pues bueno, soy pastor de una iglesia. And she said, oh, thank God. Y ella dijo, ay, gracias a Dios. I'm sitting here with a man of God. Estoy aquí sentado junto a un hombre de Dios. I was so afraid Yo tenía tanto miedo of flying, de volar, but now I feel so much better. pero ahora me siento tanto mejor. And I almost turned to her and said, Y casi me vuelvo y le digo, lady, if you knew what I knew, mujer, si supieras lo que yo sé, you'd be running for the tú door. saldrías corriendo por esa puerta Let me off of here. diciéndole a los del avión, déjenme salir. Oh, my. That's the life of an apostle, Esa es la vida de un apóstol, chosen by Christ escogido por Cristo. to be the point man, El ser los punteros to take his gospel to the Gentiles. para llevar su evangelio a los gentiles. Well, let me sum this up Pues déjenme resumir esto, by would you like to be great diciéndoles, ¿quieres ser grande in the kingdom of Christ? en el reino de Cristo? In the world, people want to be great. En el mundo, la gente quiere ser grande. In a corporation, En una corporación, the great los grandes are on top. están arriba They're telling everybody else what to do. y le dicen a todos los demás lo que tienen que hacer. The poor janitor, El pobre conserje, he's at the bottom, él está abajo, sweeping floors. barriendo, He has no power, no authority. no tiene poder ni tiene autoridad, But as you work your way up in status, pero al ir escalando en tu estatus, you're given more authority se te da más autoridad until finally you work your way to the top. hasta que finalmente llegas a la cima. You're the president. Eres el presidente. You get to tell everybody what to do. Tú le puedes decir a todos los que tienen lo que tienen que hacer. You see, that's the way authority works in the world. Y es que así funciona la autoridad en el mundo. And over in Matthew chapter 21, Y allá en Mateo capítulo 21, Christ's disciples los discípulos de Cristo get into a fight están en un pleito over who's going to be number one in his kingdom. sobre quién va a ser el número You know the uno en story. su reino. ¿Se acuerdan de la historia? John's and James' mother La mamá de Juan y Jacobo came to Jesus vino a Jesús and says, when you get in your kingdom, y le dijo, cuando llegues en tu reino, can my boy sit on your right hand and your left hand?
hand ¿Pueden mis muchachos estar sentados uno a tu diestra y otro a tu izquierda in these highest seats? en estos asientos más altos? And man, when the other disciples heard that, Y luego cuando escucharon los otros, dicen, they lost it. no hombre, perdieron el control. They were angry Estaban bien enojados because they would have had their mother come and ask that porque ellos hubieran querido que su mamá hubiera ido a pedir eso, if they'd have just thought about it first, si se les hubiera ocurrido antes que a los otros, right? ¿verdad? And so Jesus takes this opportunity Entonces Jesús toma esa oportunidad to teach his disciples about rank, para enseñarle a sus discípulos en cuanto al rango, greatness en cuanto a grandeza in his kingdom. en su reino. He says, do you see the way it works out there in the Gentile world? Dice, ¿ven cómo funciona allá en el mundo gentil? How the great Cómo los grandes rule over se enseñorean sobre lesser. los menores. it shall not be so No será así among you. entre vosotros. Take a look at the world. Mira bien al mundo. You see how greatness works there? Mira cómo funciona la grandeza I allí. will not have that in my kingdom. Eso en mi reino no lo permitiré. In my kingdom, if you would be great, En mi reino, si tú vas a ser grande, you must become the servant. debes ser el siervo. It's the deacon. Es el diácono. Sometimes we have ordination service A veces tenemos servicios de ordenación for new deacons. para nuevos diáconos. Do you do that? Hacen eso aquí. And we have a service, and I'm preaching to the new deacon candidate. Hay un servicio, yo les predico al nuevo candidato para diáconos. You know what I tell them? ¿Saben qué les digo? Congratulations. Felicidades. You've worked your way to the bottom. Has trabajado para llegar hasta el fondo. That's what the deacon is. Porque eso es un diácono. He's a servant Es un siervo to the church. a la iglesia. I heard of a church. I heard of a church Escuché de una iglesia where one of the women donde una de las mujeres came out of the women's restroom salió del baño de las mujeres and she saw a deacon standing there. y vio a un diácono ahí parado. And he says, I'm sorry, but we're out of toilet paper Y le dijo, perdón, pero se acabó el papel sanitario in the women's restroom. en el baño de mujeres. And he replied, Y él contestó, I'm sorry, lo siento, but I don't do toilet paper. pero yo no hago lo del papel sanitario. Well, then you have no business being a deacon. Entonces tú no tienes razón de ser diácono. That's the kind of lowly service Ese es el tipo de servicio bajo a deacon is called to. al que es llamado un diácono. And Jesus didn't stop there. Y Jesús no se detuvo con eso. And he said, if you would be, notice he had said great, Y noten que él dijo, si vas a ser grande, if you will be chief, y dice, si vas a ser el más grande, and you say, no, well, that sounds even y better. dices, eso ya se oye mejor. Number one, you know, El número uno, el de hasta arriba. you must become the doulos, Tienes que llegar a ser el doulos, the slave. el esclavo. You see, to be great, Y es que para ser grande, you become the servant. llegas a ser el siervo. To go up to greatest Para subir chief, a ser el mayor, you go down to bajas slave. a ser esclavo. You see how this thing is working? ¿Ven cómo esto está funcionando? Exactly backwards Exactamente al revés to the way we think. de a cómo nosotros pensamos. And finally, the question is, Y finalmente el asunto. well, who gets to be king Entonces, pues ¿a quién le toca ser rey in this kingdom? en este reino? Well, it's King Jesus. Pues bueno, es el rey Jesús. Well, why does he get to be king? ¿Y él por qué puede ser rey? Well, you say it's obvious. Pues dices, pues es You obvio. know, he's the boss's son. Él es el hijo del jefe. Of course he gets to be king. Claro que puede ser el rey. No, Jesus No, says Jesús dice, it's because the Son of Man es porque el Hijo del Hombre didn't come to be served, no vino para ser servido, but to serve sino para servir and to give his life y para dar su vida as a ransom price en rescate for many. por muchos.
Jesus is going to be king because he deserves to be king, Jesús va a ser rey porque merece ser el rey. because no one ever went down, down, down Porque nadie bajó y bajó y bajó as far as Jesus tan abajo como Jesús to serve his people. para servir a su pueblo. And so you aspire to gospel ministry. Entonces ustedes que aspiran al ministerio del Evangelio, There's your perfect example, ahí está su ejemplo perfecto, the cross la cruz of the Lord Jesus Christ. del Señor Jesucristo. Let you think about that this evening. Voy a dejar que piensen en eso esta noche. You who aspire Ustedes quienes aspiran to gospel ministry. a el ministerio del Evangelio.